Bueno, hermanos, una vez más estamos aquí en la sagrada tarea, hermanos, de continuar con un ciclo de las santas convocaciones, y hoy estamos capacitando. La fiesta que nos toca hoy, la celebración que nos toca hoy es Yom Kippur, y vamos nosotros a ir adelantando en esto muy rápidamente. Como usted recordará, el domingo pasado iniciamos las capacitaciones, estuvimos hablando un poco del origen de las santas convocaciones y tomamos el capítulo 23 de Levítico. Estuvimos hablando de dos conceptos clave: del concepto de la palabra fiesta, que proviene de dos términos hebreos, uno es Moed y otro es Hag. De ahí sacamos entonces qué es lo que se nos quiere decir cuando se nos habla de fiestas de Dios o de santas convocaciones establecidas por Dios. También hablamos de la palabra convocar, que es algo que se nos ordena particularmente a nosotros en todas las fiestas, dando por entendido que las fiestas entonces no son de carácter individual o personal, sino de carácter colectivo. También estuvimos hablando de las 7 fiestas establecidas ahí en Levítico 23. Estuvimos hablando de las 4 fiestas de primavera, es decir, Pascua o Pesach, panes sin levadura o Hag Hamatzah, primicias o Bikurim y Pentecostés o Shavuot. También estuvimos hablando de las fiestas de otoño, el día de las trompetas o Yom Teruah, del día del perdón o Yom Kippur, y de la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Dijimos también que las fiestas todas son proféticas y todas apuntan al ministerio del Señor Jesús, que las 4 primeras fiestas apuntan a su primera venida y las 3 últimas fiestas apuntan a la segunda venida del Señor. Yom Teruah, que se hace el día primero del mes séptimo del calendario bíblico, Yom Kippur, que se hace el día 10º, y Sukkot, que va del 15 al 22, que tiene 7 días ordenados y uno que Dios dijo que fuera adicionado. Quiero aclarar, hermano, que todas las fechas que damos son con base en el calendario bíblico. Que creo que esto es bien importante, que recordemos que cuando hablamos de las fiestas estamos hablando también de días bíblicos, es decir, el día bíblico comienza al anochecer y termina al anochecer del siguiente día, no comienza a la medianoche, sino comienza al atardecer. Así es que es probable que cuando usted busque fechas de las fiestas ahí tenga una pequeña confusión o le pongan 2 días. Vamos a hablar de Yom Kippur, que es la 6ª fiesta del ciclo de fiestas bíblicas, el día del perdón. Y para comenzar, voy a pedirle a la pastora que nos ayude con una lectura. Vamos a responder una pregunta, y la pregunta obvia es: ¿qué es Yom Kippur? ¿Qué es el día del perdón? Y para eso vamos, como siempre, a la misma escritura. Vamos a Levíticos capítulo 23, del verso 27 al verso 28, en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. El día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Vamos a leer también Levítico 16, del 29 al 31. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Vamos nosotros a retornar para responder la pregunta entonces: ¿qué es Yom Kippur? Y vamos una vez más. Voy a estar mostrando diapositivas para que usted pueda ir siguiendo el texto. Es un día estipulado por Dios y se nos dicen algunas cosas básicas. Primero, que debe ser el día 10 del mes séptimo, repito, calendario bíblico. Se nos dice también que debe ser un día declarado como un día de reposo, ¿sí? Lo que equivale a un sabbat. Debe ser un día para ayunar
y debe convocarse, debe ser un día de santa convocación, una vez más confirmando que es una celebración para todo un pueblo. Tercero, dice que el propósito del día es el perdón de las transgresiones y la reconciliación. Ojo que confundimos a veces entre perdón y reconciliación, pero ese es un día para ambas cosas. Es un día para alcanzar perdón, es expiación de las transgresiones y reconciliación. Lo cuarto que se nos dice es que se debe presentar ofrenda para la expiación, una ofrenda que sea del todo consumida. Y aquí es donde entra, hermano, la obra de nuestro Mesías. Es decir, la palabra Kippur, que él lleva el nombre de la celebración, proviene de kafar, que significa cubrir, expiar, también perdonar, pero es dar cobertura. Entonces en Yom Kippur nosotros nos presentamos a través de la ofrenda de nuestro Mesías, de su sacrificio, y Él nos cubre por completo. Y lo quinto que se nos dice es que es un estatuto perpetuo. Creo que con eso tenemos una idea básica de lo que se nos está ordenando en Yom Kippur. Y bueno, ahora vamos a tratar de responder algunas preguntas relacionadas con la celebración. Una de las preguntas más comunes que me hacen de Yom Kippur es: ¿qué debemos hacer los cristianos en Yom Kippur? ¿Qué debemos hacer los cristianos en Yom Kippur? Y la primera, hermanos, es revisar nuestra vida presente. Revisar nuestra vida presente. Y esto quiero aclararlo, hermano. Es decir, aunque la preciosa intervención de nuestro amado Mesías nos puso a cuentas con Dios de nuestras faltas y pecados, es decir, de todo lo que hicimos en nuestra vieja vida, todo lo que hicimos en el viejo hombre, por así decirlo. Sin embargo, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, validando y reconociendo su sacrificio en la cruz, Él nos limpió y nos restauró. Sin embargo, Él nos dice que cada año en el mes séptimo nosotros debemos venir como pueblo, como familias, y quiera Dios algún día sea como nación. Ojalá Colombia llegue a ese entendimiento para que revisemos nuestra vida presente delante de Dios, haciendo una retrospectiva de cómo hemos venido andando, reconociendo nuestros errores y arreglando nuestras cuentas delante de Dios, enderezando, hermano, todo aquello que tiene que ver con nuestra propia vida, con nuestros hogares, con nuestra congregación y con todas aquellas cosas que manejamos, traerlas delante de Dios para que estemos a cuenta delante del Señor. Lo segundo que nosotros debemos hacer en Yom Kippur, hermanos, es recordar que Cristo dio el pago por nuestra expiación en la cruz del Calvario. Eso es algo que se nos ordena, y usted verá en la celebración que nosotros hacemos algo que llamamos en memoria del Mesías, porque en Yom Kippur se debe recordar, hermanos, que somos cubiertos, no es nuestra obra, lo recibimos de gracia. Es Dios creando caminos para darnos libertad, para darnos perdón, para darnos restauración, aleluya. Nosotros debemos hacer memoria de eso, para no entrar en arrogancias, en orgullos. El Dios eterno tanto, hermanos, rechaza, tanto mira de lejos, como dice su palabra. Nosotros también debemos confesar nuestras transgresiones, sabiendo que cada vez que somos perdonados es por su sacrificio. En Yom Kippur, hermanos, venimos nosotros en absoluta humildad, en absoluta, como le digo, entrega, rendición, como de pesar por los errores cometidos, sabiendo, hermano, que si somos levantados en cada Yom Kippur es por la obra del Dios eterno, por el sacrificio de nuestro Mesías. Otra cosa que celebramos nosotros en Yom Kippur, o que debemos hacer como cristianos en Yom Kippur, es celebrar que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida y que allí permanecerá mientras nosotros permanezcamos en Cristo. Esto debe estar claro, porque el libro de Apocalipsis dice claramente, hablándole el Señor a la iglesia: si no te arrepientes, yo borraré tu nombre del libro de la vida. Y otra cosa que hacemos nosotros, hermanos, es hacer un ensayo profético de lo que sucederá ante el gran trono blanco cuando Cristo regrese por su pueblo. Es decir, porque habrá juicio, eso es un hecho, hermano. ¿Ok? La iglesia dará cuenta por sus obras, y los que no conocen a Dios darán cuentas también por sus hechos, hermanos. Nosotros seremos juzgados para vida en Cristo, para resurrección, para victoria, para recompensas.
y aquellos que rechazaron al Mesías serán juzgados para condenación, o como dice el Evangelio de Juan, ya han sido condenados, más bien serán llevados ante el trono para recibir el dictamen de su sentencia. Bueno, ¿qué le puedo decir, hermano? Nosotros como creyentes, ¿qué podemos hacer en Yom Kippur? Bueno, como está escrito, es un excelente día, hermano, para hacer un ayuno, para llevar un tiempo, hermano, de humillación, de rendición y de oración delante del Señor. Es un excelente día. Si usted puede, motive a otros, hermano, a la reconciliación con Dios. Personas que usted sabe que de pronto se han entibiado en el camino con el Señor, que están un poco fríos o están apartados, inclusive en la propia familia, hermanos, que están como detenidos. Pues es un día para movilizarlos a que ellos se reconcilien con Dios, para hacer labor evangelística, hermano, también. Es un buen día también para hacer un estudio de cómo Cristo cumple Yom Kippur, hermano, y todas las promesas que tenemos a partir de allí. Es un buen día para tener un tiempo de alabanza, de adoración, exaltando la compasión y la misericordia de Dios. Aleluya. Él es nuestro único redentor, como dijo el profeta Isaías. Así lo dijo él. Yo soy tu único redentor. Yo soy tu único salvador. Fuera de mí no hay quien te salve. Y la verdad, Él es el único, hermano, que ha tenido el interés de salvarnos y de rescatarnos. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Como tercero, hermano, voy a responder esta pregunta. Si Dios perdonó mis pecados por medio de Cristo, ¿para qué necesitamos nosotros Yom Kippur? Y como punto número 1, usted puede verlo en pantalla, quiero decirle que Yom Kippur no es una ordenanza para un individuo, como hemos venido hablando y hacemos énfasis, es decir, aunque lo incluye, sino que es sobre todo una ordenanza para todo el pueblo de Dios como un cuerpo. Y esto nosotros a veces, hermanos, el individualismo de esta época nos hace como pasar por alto la forma en que Dios trata con su pueblo y se nos olvida que nosotros, hermanos, también delante de Dios tendremos que rendir cuenta por la forma como vimos a nuestro pueblo, el pueblo de Él, su iglesia, los otros creyentes. Como está escrito, tú responderás por el pueblo y por los príncipes de Él y por los sacerdotes. Todos respondemos por todos delante de Dios también, hermano, por nuestra actitud hacia el cuerpo de Cristo. Y si hay hermanos que saben que necesitan restauración, pues debemos movilizarnos también en Yom Kippur y presentarnos como pueblo delante de Dios y cubrirnos con la sangre de Mesías, pero también cubrirnos en oración los unos con los otros, de intercesión delante del Padre. Qué tiempo maravilloso, y damos gracias a Dios por estos espacios. Lo segundo, por lo que hacemos Yom Kippur, a pesar de que Cristo perdonó nuestros pecados, es que aunque hemos sido perdonados, seguimos pecando. Eso es una verdad que nosotros no podemos negar. Aunque hemos sido perdonados, seguimos pecando. Vamos a leer en Primera de Juan, en el capítulo 1, del verso 8 al verso 10, en la versión de la Reina Valera del 1960. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aleluya. Está la palabra de Dios a través del apóstol Juan confirmando, hermanos, que nosotros decimos que no tenemos pecado, pues nos estamos engañando, porque si hay pecado y estamos haciendo a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Estamos contradiciendo al Dios eterno que sabe que en nosotros sí hay pecado. Mire, el Señor Jesús dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Por lo tanto, hermano, Yom Kippur es una oportunidad excelente para lavarnos los pies, es decir, para confesar cualquier ofensa cometida, porque aún después de haber sido nosotros restaurados por el Señor Jesús y lavados, en el andar de nuestra fe, nuestros pies se ensucian, ¿ok? Y el que está lavado necesita lavarse los pies también, porque en el andar vuelve, hermano, y se ensucia sus pies, como dijo el Señor Jesús. Y vamos a leer Hebreos 10:14, la Nueva Versión Internacional.
porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Aleluya. Es decir, fíjese que la Escritura dice que los hizo perfectos, pero que los va santificando. En pocas palabras, Él completó la obra en nosotros a través de su Hijo. Tenemos un medio perfecto para tener una relación correcta con Él, pero la santificación es progresiva. Dios nos va santificando. Él va santificando a su pueblo. Pero aún en medio de esa santificación se pueden cometer faltas. Y de hecho es así, como acabamos de leer en el Evangelio de Juan. Por lo que se hace necesario, hermano, que la gracia que viene por medio de nuestro amado Mesías cada año se renueve. Nosotros necesitamos renovar la gracia que recibimos a través de Cristo. No porque no sea suficiente de una vez y para siempre, sino porque cometemos nuevas faltas a lo largo del periodo de un año. Eso es apenas obvio. Yo creo que nadie aquí puede negar esa realidad en nuestras vidas como creyentes. Mire, ya que si nosotros cada año no nos revisáramos delante de Dios, estaríamos estableciendo algo muy peligroso, algo que es contrario a la palabra. Es decir, esta sería una condición como para nosotros pecar deliberadamente, porque diríamos, bueno, ya estamos limpios, no necesitamos limpiarnos más, no necesitamos evaluarnos más como pueblo delante de Dios. Y estaríamos nosotros con la idea esa de que Mesías ya pagó por mí y entonces salvo una vez salvo. No importa lo que se haga, no importa lo que el pueblo de Dios haga, no importa lo que el cuerpo haga, pues salvos una vez para siempre. Y no hay necesidad de revisarse. Y usted y yo sabemos que ese es un postulado falaz, hermano. Es una mentira muy gruesa. La Escritura es clara. Nosotros pecamos. Y es claro, hermano, que aún estando en Cristo, le fallamos a Dios. Y por eso Dios ha establecido mecanismos para que nosotros nos arrepintamos, pero no solo como individuos, sino también como pueblo. Qué bueno, hermano, que los hogares hagan una revisión en estos días del temor y lleguemos en plena conciencia en Yom Kippur. Yo sé que será una bendición grande delante del Dios eterno. Aleluya, gloria al Señor. Y bueno, la tercera razón también, hermano, por la que nosotros seguimos haciendo Yom Kippur, aunque fuimos perdonados en el Mesías, porque aún después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, las santas convocaciones siguen siendo la única forma dada por Dios para ordenar nuestros tiempos. Es decir, no hay otra forma en que Dios ordene los tiempos sino las santas convocaciones. Si nosotros no nos guiamos por eso, quedamos como en un limbo en los tiempos de Dios, como en algo que transcurre sin un orden específico, sin ciclos que Dios regule. Y quiero que veamos un pasaje donde el apóstol Pablo sigue tomando como referencia las fiestas bíblicas para los tiempos de Dios. Vamos a leer en Hechos 27:9, en la Nueva Versión Internacional. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió. Aleluya. Vamos a leerlo también en la de Sorasco que el Mateo. Habíamos perdido un tiempo considerable. La navegación era ya peligrosa porque había pasado el ayuno de septiembre. Pablo se lo avisó. Ya había pasado el ayuno de septiembre. Vamos a leerlo ahora también, la versión K2. Puesto que habíamos perdido mucho tiempo y continuar la travesía era muy peligroso, y porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur, Shaul les aconsejó. Tenemos la versión de la palabra de Dios. Ya había transcurrido bastante tiempo y la navegación se hacía peligrosa porque había pasado la época del ayuno solemne. Entonces Pablo les advirtió. Todos estos pasajes, o este pasaje, mejor dicho, en diferentes versiones, está hablando del ayuno Yom Kippur, que se sigue mencionando en el Nuevo Testamento, solo que en algunas versiones aparece escrita o traducida de una forma que no es fácil de percibir, pero la referencia del apóstol Pablo a Yom Kippur es muy clara. La fiesta del ayuno, la única fiesta que incluye ayuno es Yom Kippur, que también se le llama la fiesta del ayuno solemne. Con ese nombre se conoce. Yo quiero que usted observe que el libro de los Hechos, que es dirigido a afianzar la fe por el testimonio de los apóstoles, a la iglesia que está naciendo, sigue tomando como referencia para los tiempos las fiestas bíblicas. Eso inunda el lenguaje
porque es la única manera, hermano, en que la palabra de Dios puede ser coherente. Es la única manera como el mensaje de nuestro amado Mesías y del apóstol Pablo puede sincronizarse con los profetas, con Moisés. El lenguaje no cambia. Cuando Dios habla de sus tiempos, sigue hablando de las santas convocaciones. Y eso sigue siendo los tiempos señalados por el Dios eterno. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios eterno permanece para siempre. Aleluya. Aleluya. Si es que esa sigue siendo nuestra referencia, hermano, para manejar los tiempos. Nosotros no podemos salirnos de ahí, porque terminamos en algo que lastimosamente ha sido lo que ha sucedido en la iglesia. Hemos ido asimilando fiestas culturales y hemos ido abandonando los tiempos que Dios estipuló. Algo muy triste, hermano, pero cierto. Pero gloria al Señor por aquellos hermanos que cuando los convidaron a las fiestas, sí vinieron, aleluya. Y nosotros estamos allí. Quizás no los invitados de primera línea, pero ahí estamos en la fiesta, aleluya, como dice la parábola. Ve e invítalos. Y aquí estamos nosotros, los convidados a la fiesta. Gloria al Señor. Y quiera Dios cada año sean más los que entren a las fiestas de nuestro Señor, los convidados. Aleluya. ¿Qué función desempeña Cristo dentro de la celebración de Yom Kippur? Es decir, mucha gente me dice, yo no sé qué papel juega el Señor Jesús en esto, no entiendo. Y no entiendo cómo conjugar la obra del Señor Jesús con Yom Kippur. Entonces, hermanos, como introducción diremos que nuestro Mesías continúa siendo la ofrenda perfecta y el sumo sacerdote requeridos por el Padre para redimir el pecado. Voy a pedirle a la pastora que nos ayude con la lectura en Hebreos 8, del verso 1 al verso 3 en la Nueva Traducción Viviente. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Ahí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Cuando nosotros como pueblo de Dios venimos delante del Dios eterno en Yom Kippur para ser perdonados de todos nuestros pecados y para que sean borrados, hermano, todo mal decreto y todo juicio contra nosotros, hermano, y que todo lo que pese en nuestra contra sea eliminado. Qué bendición, hermano. Nuestro Mesías se presenta para interceder por nosotros, pero ya no en un tabernáculo terrenal, como hacían los sacerdotes del pacto levítico, aleluya, sino en el tabernáculo celestial. Se presenta como un sumo sacerdote perfecto, sin mancha, y se presenta a sí mismo como la ofrenda aceptable delante del Padre, la única ofrenda que Él puede recibir, la requerida por Él para borrar toda iniquidad. Glorias sean dadas al Señor. Si puedes, alábalo y darle palmas por la obra de nuestro Mesías. Miren, los sacrificios presentados en Yom Kippur solo eran una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas que han de venir, no algo que ya vino. Y vamos a leer Hebreos 10:1 en la Nueva Traducción Viviente. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Aleluya. Y usted puede leer este verso en todas las traducciones, hermanos, y en todas hay algo que llama la atención. El escritor de Hebreos dice que todo lo que se hacía en Yom Kippur era una sombra, hermano, de las cosas buenas que han de venir. Ahora, yo quiero que usted observe que Él no dice de las cosas buenas que se cumplieron en Cristo o de las cosas buenas que Cristo, por así decirlo, consumó. No, hermano, el escritor de Hebreos, él escribe, valga la redundancia, muchos años después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y cuando él escribe, él le está diciendo
a la iglesia y al pueblo de Dios, mira, Yom Kippur es una sombra de cosas buenas que están por venir. Nosotros debemos ver la celebración en ese mismo sentido. ¿Ok? Usted tiene que saber, hermano, que aún en Israel las fiestas siempre fueron percibidas no como un fin en sí misma, sino como una sombra, como un método, como algo pedagógico para mostrarnos algo que está por venir. Y eso es fácil de comprobar leyendo los escritos de los sabios de Israel. Y en ese mismo espíritu, el apóstol Pablo asocia las fiestas con la obra del Señor Jesús. Esta era la percepción general de los sabios y de los maestros de la palabra en Israel. Observe que cuando el apóstol Pablo, les repito, muchos años después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, él se refiere a estas fiestas como sombra de lo que ha de venir. No dice sombra de lo que ya sucedió o sombra de lo que se cumplió, dice sombra de algo futuro. Ok, así es que nosotros practicamos esto entendiendo que hay un evento profético que debe cumplirse todavía. Y nosotros sabemos que hay juicios que tienen que darse, hermano, que todavía no se han cumplido. Nosotros practicamos en el Mesías para eso, aleluya, y nos refugiamos en Él. Lo segundo, que los sacrificios de animales presentados como ofrenda para expiación en Yom Kippur eran imperfectos, no podían remover el pecado, purificar completamente a los adoradores y darle una conciencia delante de Dios. Esto lo vamos a comprobar leyendo Hebreos 10, del 2 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Correcto, hermano. Fíjese que se está dando por sentado esto. Dice que los adoradores en Yom Kippur sin Mesías, hermanos, no quedaban del todo purificados y quedaban con sentimientos de culpa en curso, sabiendo que muchos pecados no habían sido limpiados del todo y que por eso se hacían año tras año. Era necesario venir año tras año, a aplazar más bien el juicio, a tener una cobertura temporal apenas. Y dice que claramente la sangre de los toros y las cabras no puede quitar los pecados. Esto es bien importante que lo sepamos. Como punto número 3, hermanos, los sacrificios que se ofrecían cada año por el pecado en Yom Kippur solo hacían evidente la necesidad del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo no anula la santa convocación. Eso quiero que usted lo tenga bien claro, sino que nos muestra la bendición que tenemos de poder venir delante del Padre con la ofrenda perfecta y con el sumo sacerdote perfecto. Aleluya. Vamos a leer estos pasajes, Hebreos 10 del 5 al 7 y Hebreos 10, 10. Vamos a leer ambos pasajes. Dice así: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y Hebreos 10:10, en la traducción del lenguaje actual, dice: Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Ok, este pasaje es delicado y espero que me tenga paciencia, pero sí hay que tratarlo porque está muy relacionado con Yom Kippur. Es decir, lo que está diciendo, hermano, es que el sistema que Dios dio a los levitas era un sistema temporal. Todo lo que tenía que ver con el sistema levítico era temporal, que nunca fue completamente del agrado de Dios, que el plan de Dios era que Él había preparado un cuerpo para ofrecer. Observe el verso 5, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Eso lo está diciendo nuestro Mesías.
Y el 7 dice, luego dije, he aquí, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en la Escritura, porque esto ya lo había dicho David en el Salmo 40, del 6 al 8, de que Dios había preparado un cuerpo para la redención real de los seres humanos, que a Dios no le agradaban los sacrificios de toros y los machos cabríos. Y Hebreos 10:10 dice que Dios eligió a Jesucristo porque obedeció las órdenes al morir en la cruz. Allí está la redención. Y quiero, por favor, que leamos Hebreos 9, del 23 al 24, para entrar a explicar esto, porque este punto es importante y es crucial, y yo quiero que en esta noche esto sí quede bien claro, hermano. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Observe que dice que la verdadera purificación no podía darse a través de sangre de animales, sino con un sacrificio superior. Y dice que lo hizo Cristo, que entró al lugar santo, en el verdadero, hermano, no el que estaba aquí en la tierra, sino el que está en el cielo, para presentarse delante de Dios a favor de nosotros. Y espero que me esté prestando atención, hermano, en estos pasajes que nos habla del sacrificio ofrecido por el sumo sacerdote en Yom Kippur, por eso lo estamos leyendo. En ningún momento se pone de relieve la idea de que Yom Kippur no debe celebrarse. Lo que sí se pone de relieve es que el Dios eterno, mientras llegaba nuestro amado Mesías, mientras llegaba el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, el Dios eterno entregó un sistema que era temporal, que no era del todo perfecto, que no era del todo de su agrado, pero que Él lo entregó porque ese sistema nos permitía que nosotros hiciéramos conciencia de nuestros pecados y que el pueblo hiciera conciencia del pecado y que nosotros mostráramos obediencia para así poder tener algún tipo de acercamiento a Dios. Y de hecho, hermano, la palabra sacrificio, la palabra corbán, lo que traduce más exactamente es acercarse. Traducimos como sacrificio, pero la palabra corbán traduce acercamiento. Sacrificios ofrecidos cada año por el pecado en Yom Kippur solo incrementaban cada vez más la necesidad de que llegara el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, hermano, el sacrificio de Cristo no anula Yom Kippur, sino que nos muestra la bendición tan grande que tenemos ahora, hermano, de venir delante de Dios con la ofrenda de nuestro amado Mesías. Mire, el sacrificio de nuestro amado Mesías es el único que tiene efecto en el santuario espiritual. Eso es lo que le está diciendo Hebreos. El libro de Hebreos lo que quiere mostrarle, hermano, es lo que ha hecho Cristo, que ningún sumo sacerdote pudo hacerlo, que Él logró lo que ningún sacrificio pudo lograr. Te está diciendo, mira, el sacrificio de Él es el único que tuvo repercusión en el santuario del cielo. Él es el único que entró allí como un sumo sacerdote perfecto y como una ofrenda perfecta. Y allí entró para interceder por nosotros, para presentarnos como justos delante del Padre, para darnos completa purificación y libertad delante de la presencia de un Dios santo. Aleluya, alabado sea su nombre y glorificado sea. Dios mismo preparó la ofrenda, la cual quería que su pueblo presentara en Yom Kippur, nuestro amado Mesías. Así está escrito, no te agradaron los sacrificios de toros ni de machos cabríos, sino que tú ya habías preparado un cuerpo. La justicia de Dios, la justicia del reino implica que el pecado debe ser juzgado. Así que la única manera, hermano, de ser liberado de este juicio por el pecado es que alguien sin mancha, sin culpa, asumiera nuestra responsabilidad. Por eso el profeta Isaías declaró que aunque nuestro Mesías no tuvo pecado y fue limpio sin culpa, el Dios eterno cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. O sea, para los hermanos que quizás por primera vez están estudiando este tema Yom Kippur, es importante que usted sepa algo. La Biblia habla de unos pecados
que se conocen como pecados caret. Son unos pecados que cortan de la presencia del Señor. No hay manera en que la persona tenga vida espiritual. Apenas los realiza, queda desconectado de Dios. Y estos pecados caret no tenían manera de limpiarse. No hay en la Biblia una instrucción para limpiarlos. Estamos hablando, por ejemplo, del homicidio. La persona que mata intencionalmente. La persona no podía matar intencionalmente y después presentar un animal. No hay nada que borre eso. En el sistema del Antiguo Testamento no había quien pudiera limpiar eso. Muchos pecados sexuales son caret. No hay manera de limpiarlos. Y hay una lista de pecados caret. Y los pecados caret son tan graves que el apóstol Pablo dice: ya hemos juzgado a judíos, a griegos, hemos juzgado a todo el mundo, y por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria del Dios eterno. Porque el verdadero asunto es que todos cometemos pecado caret, pero gloria al Señor. Hubo uno que su sacrificio tenía más fuerza que el sacrificio de los animales y pudo traer la purificación completa. Si Mesías no viene, no hay nada que nos quite los pecados caret de encima. No hay nada que nos permita presentarnos completamente puros delante del Padre. No hay nada que haga que los adoradores puedan estar en libertad delante de la presencia del Dios eterno. Gloria al Señor, porque hoy podemos presentarnos en Yom Kippur con nuestro Mesías. Yo creo que merece palmas. Yo creo que su corazón debe palpitar. Yo creo que ya debemos tener ganas de venir delante del Padre con Cristo a la cabeza. Aleluya. Porque eres la cabeza de la iglesia, y decir gracias por la obra de Mesías. Podemos entrar confiadamente al santuario de los cielos, al trono de la gracia, por el sumo sacerdote que nos cubre en Yom Kippur, el que hace capará por nosotros, el que nos da cobertura en Yom Kippur. Glorias sean dadas a Dios. Una última pregunta quiero responder. ¿Es necesario Yom Kippur o podemos arrepentirnos cualquier día? Porque a veces eso es lo que la gente contrapone. La orden de Yom Kippur no le impide a nadie arrepentirse cualquier día. Pero vamos a leer Hebreos 10 del 21 al 22 y vamos a leer Juan 2 del 1 al 2. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No pequen, pero si han pecado, sepan que tienen abogado para con el Padre. Estas palabras hablan por sí solas, hermanos, la esencia misma del día del perdón. Porque el propósito del día del perdón, hermano, no es el juicio, al revés, es alcanzar el perdón y la reconciliación. Porque la gente a veces se confunde con Yom Kippur, porque se nos ha transmitido como un día donde el deseo de Dios fuera como castigar. Para nada, hermano. Dios ha hecho todo para purificarnos, para que nos podamos acercar a Él. Aleluya. Así es que la esencia misma de la fiesta, hermano, es la purificación. Y la misma celebración establece que no hay un tiempo específico para el arrepentimiento. En cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, el arrepentimiento es una ordenanza, es también un regalo de Dios disponible para todo hijo o hija de Dios, hermano, todos los días de su vida aquí en la tierra. Y por lo tanto, hermano, no depende de un tiempo específico para su obediencia, como está escrito: si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Aleluya, arrepiéntete, ven a Él. Eso lo puedes hacer cualquier día. De hecho, hermano, digamos, aunque en Yom Kippur se nos pide un arrepentimiento de corazón como algo indispensable a la celebración, y para que la celebración sea efectiva, recordamos que es presentarnos como pueblo en esa actitud, pero eso no significa que otros días no lo podemos hacer. En ninguna parte se prohíbe que se pueda hacer durante otros días. Nosotros, y hablo pues
por casa de Dios, tenemos claros y entendemos que la muerte de nuestro amado Mesías para nosotros es caparat abonot, es la cobertura de nuestras iniquidades, y que para aquel que hace arrepentimiento genuino, y para todos nosotros como hijos de Dios que hemos hecho arrepentimiento genuino, la muerte de Cristo equivale a la capará, a la cobertura que se obtenía en Yom Kippur. Y no solo equivale a eso, hermano, la sobrepasa en significado y en efecto. Es decir, Él estableció un nuevo pacto, según dijeron y está escrito, hermano, por los profetas. Ok, así que nosotros sabemos que en Cristo tenemos perdón y redención, pero el Dios eterno nos ha ordenado presentarnos en Yom Kippur delante de Él con la bendición de la cobertura del Mesías, para que su pueblo, su novia, sea limpia de toda mancha, y para que todos, hermanos, intercedamos por todos delante del Dios bueno, con Cristo a la cabeza.